Partamos de que no entendemos lo que nos pasa, cómo lo vamos a entender si no nos lo han explicado. Sospecho que no tenemos capacidad de entender, de mirar arriba y abajo y entender de golpe el universo ni entender nada. Yo no sé si es pienso, luego existo. Yo creo que más bien existo, luego pienso, porque no me queda más remedio que pensar como un ejercicio más para poder realmente transitar por la vida. La verdad es que no sé nada. O sea que esta butad también de que no sé nada y eso porque me lo han dicho, pues empiezo a encontrar que cada vez se sabe menos. Se sabe menos primero porque vivimos como si la Tierra fuera plana. Esa es la realidad. Todavía no nos hemos dado cuenta ni nos podemos meter en la cabeza que la Tierra no es plana. No importa que nos hayan dicho que rodamos entre otros astros ni que descubran nuevas galaxias. Todo eso no importa. Importa tampoco como cuando estamos comiendo un filete y vemos a los niños en Senegal o tal, o muriéndose de hambre. Son cosas exógenas. Tendríamos que tener otra mirada sobre el acontecer y otra descripción de la realidad, ya que esta no nos vale, empieza a no valer para nada. Estos problemas que ahora tratamos de resolver desde dentro del mismo esquema no tienen solución. Estoy tratando de razonar o reflexionar sobre algo que me sobrepasa. Las cosas suceden y hemos perdido la facultad inocente de creer que podemos cambiarlas. Azcona decía que en un coloquio, por ejemplo, podía el coloquio tener un nivel, pues un nivel más o menos alto y tal, pero que cuando hablaba el más tonto, todo cogía el nivel del más tonto, siempre. Hay un proverbio japonés que dice: el clavo que sobresale se le machaca. La dinámica de grupo no me es afín. A partir del grupo ya no te digo nada de cuando se convierte en masa o cuando se convierte en público, por ejemplo. Yo no he conocido a nadie que diga yo soy el público, no me lo han presentado. Considero que en este momento la pérdida de la persona es una de las pérdidas mayores en cuanto a pensamiento se refiere, a reflexión. Ya no hay tiempo de reflexión. Cuando Rilke decía que el acontecer lleva la delantera sobre el opinar, ahora me temo que es el opinar lo que lleva la delantera sobre el acontecer. Pero además a una velocidad vertiginosa. No hay tiempo, por supuesto, de mitificar, a lo mejor eso es saludable, pero lo que no es saludable, a mi entender, es la falta de mirada. La persona que cuando nos daba terror la cuestión de lo soviético, pues es paradójico, pero no estamos tan lejos de una mentalidad gregaria y que está impuesta de fuera adentro. Yo creo que hay que inventar la realidad igual que la inventabas de niño, antes de que te aleccionaran y te metieran en la película única, en la película lineal, con la que se escribe la historia. En el síndrome de Albatros decidí de repente algo que también me obsesionaba: ¿por qué tenía que tener una historia, un desarrollo cronológico, como decíamos antes? ¿Y por qué no de repente pueden convivir diferentes descripciones o géneros, como es el del teatro, la entrevista, o el guión de cine, y todo además manteniendo una percepción de la realidad
que se acerque a la que tengo yo, y sospecho que en el fondo cada uno de nosotros. Es bastante mentirosa el planteamiento, bueno, cuando digo mentiroso, el planteamiento de las novelas en general, ¿no? Nos alivia porque parece que la vida tiene sentido. No importa que sean dramas o tragedias, pero lo que no soportamos es que sea una cosa desconectada y completamente así, llena de repentes. Y la vida está llena de repentes. Este es un de repente y luego sucede otro de repente. E incluso en la memoria está hecha, es un puzzle que no encaja en absoluto. Las piezas, está hecha de un desordenado de repentes. Es muy estimulante para quienes estamos cerca de él, porque una conversación de 1 hora con Gonzalo a mí me pone a 100. Tú estás hora y media con Gonzalo y sales de un restaurante pensando, pero si esto es fácil, ¿cómo no se me ocurre a mí, no? Pero claro, luego llegas a casa y te das cuenta de que realmente talentos como el de Gonzalo aparecen cada mucho tiempo, ¿no? Yo suelo decir que Gonzalo ha llegado 1/4 de hora antes a todos los sitios que el resto de la gente, de manera que cuando nosotros llegábamos, él ya se había ido. A Gonzalo te lo encuentras por la calle y da la impresión de que en ese momento lo han soltado allí, proveniente de otro planeta, y está asombrado ante todo lo que ve, porque todo lo que ve le extraña y le extraña permanentemente, ¿no? Esa extrañeza es absolutamente indispensable para el escritor y si no la tiene que cultivar. Y aún teniéndola, la tiene que cultivar, porque si no te extrañas sobre todo de lo familiar no te puede proporcionar ningún significado, ¿no? Pero en Gonzalo esto parece que es algo natural, parece que es algo que no tiene que trabajar. Sus textos son muy polisémicos porque remiten a muchas cosas distintas. Y esto es una de las cuestiones que hace que cuando estás leyendo a Gonzalo, primero, te instales muy bien. O sea, tú te sientas en un sillón y te pones a leer a Gonzalo y ya no te moverías de ahí. Pero de otro, que cada poco tengas que levantar la vista para digerir lo que acabas de leer, porque está metiendo cargas de profundidad todo el rato, absolutamente todo el rato. Es decir, no hay una línea, yo diría que es muy difícil encontrar en un texto de Gonzalo una línea banal. Y además, pero lo bueno es que a veces la apariencia es banal. Me llamo José Di Tirambo y tengo la sensación de que el mundo ha sido creado para mí. Todo quema, todo mancha, todo pincha. Yo prefiero partir de la base de que desde la ficción podemos abordar la realidad. Y en cambio, si tratamos de describir la realidad, solo podemos apartarnos de ella porque es inasible, entre otras cosas. Es el aquí y ahora y eso es inasible. Lo que me gusta a mí del cine es que es ficción y lo que me gusta de la literatura y lo que me gusta de la pintura no es que sea una reproducción de la realidad, es que sea una realidad colateral. Los géneros menores son los que te llevan más lejos a la hora de aventurarte en lo que va a venir. De hecho, pues cito siempre el caso de Mary Shelley y Frankenstein, que es una premonición que se ha cumplido, el crear vida a partir de trozos de los muertos. Por otro lado,
es un personaje de los que se salen fuera del libro, que no necesitas irlo a buscar al libro, que es tan sorprendente como Don Quijote y Sancho Panza. Esta mezcla del llamado género menor me gusta mucho porque es la quintaesencia de lo que busco. O sea, da por un lado libertad y por otro lado permite que la imaginación irrumpa en la realidad. Y creo en la imaginación. Martín Girard no es un seudónimo, sino un personaje. Yo iba a los sitios, conocía a los jugadores, a los boxeadores, me metía en los ambientes, pero era un personaje, era como una actuación de personaje de serie negra. Y en esa medida era muy apasionante. Y creo que además toda esa experiencia inicial me sirvió para encontrar el estilo literario. En el fondo yo creo que sigo siendo un periodista de la ficción. Me gusta este ejercicio ahora, actual, que es un ejercicio literario, podría llamarse pues literatura, periodismo ficción, porque en el fondo siempre cuentas algo de verdad que parece de mentira, en lugar de contar, como se suele hacer, cosas de mentira que parecen de verdad. Esta es una de las fórmulas que mantengo y que me gusta, o sea, que parezca de mentira, no me importa. Pero parece que al menos voy ordenando ciertos recuerdos, ciertas experiencias desde una óptica conveniente y no repartiendo folletos o tratando de contar a lo vivo algo que me ha pasado. Por tanto, me he reconciliado con el periodismo, pero poco. En el fondo, tampoco me he reconciliado conmigo mismo. O sea, que es normal. Estoy más cerca de reconciliarme con la literatura. La literatura es el último reducto de libertad. Existiría también la pintura como alternativa, pero el cuadro tiene su marco y la literatura no tiene marco, al menos ejercida como yo pienso que... A mí me gustaría salirme del libro. Y la literatura sigue siendo el respaldo, tanto porque dicen que mi cine es literario, de acuerdo, es literario. Es incluso, francamente y absolutamente literario, no intenta disimularlo. Me pregunto si es que es más literario que otros cines, que otras películas, que tienden a no parecerlo, que son como la vida misma. Hice un cine literario que liberaba las imágenes. Es otra paradoja. O sea, resulta que para hacer imágenes es mejor que haya literatura en el sentido de que la imagen no se ve constreñida a fotografiar lo que pone delante de ella, por tanto, una recreación teatral, sino que puede navegar a un nivel más literario, sugiriendo imágenes. Es verdad que la belleza de las imágenes estaba también penalizada. Se consideraba que era menos real. Yo no sé cómo ven, pero yo veo con color, intensidad, luz. El cine que fuera bello, de imagen, era sospechoso. Bien, confieso que siempre he sido sospechoso y sigo siendo sospechoso, incluso para mí mismo. O sea, que conste que yo soy el primero que sospecho mucho de mí mismo y confío en que no se confirmen mis sospechas. Pero sí, soy altamente sospechoso.
Mi padre, ante todo, si hay una definición que lo define, yo creo que para el mundo es un creador, y lo es. Y es algo que yo creo que además en su momento lo valorará, sea como siempre en vida o en muerte, que además a mí particularmente me es indiferente. Es un creador, pero desde mi punto de vista es un luchador. Es un explorador que no, sin ser valiente, porque la valentía no existe, no se ha dejado intimidar por la incertidumbre ni por los moldes propuestos y se ha aventurado a universos y además ha tenido, digamos, la pleitesía, que para mi punto de vista la tiene, de volver e intentar contar y narrar lo que ha visto, ¿no? Es un individuo emblemático de la libertad porque creo que no ha disfrutado de la libertad nunca. Pero la libertad creo que es algo no disfrutable, la libertad es algo deseable. El deseo de la libertad hace guerreros de bella batalla, ¿no? Sea lo que sea la libertad, no parece que dé mejores frutos. En la lucha por ella sí. Mi padre nunca ha disfrutado de la libertad, pero siempre ha hecho gala y ha sido un baluarte de ella. Ditirambo, sí, efectivamente es el avatar. Ahora mismo hay videojuegos y tú puedes construir un avatar, un personaje con el que vivir esos universos. Yo creo que él construyó un avatar sin videojuegos, o con videojuegos, o con el videojuego de la vida, y ese avatar claramente era Ditirambo, que era ese individuo, una especie de encargos que den sentido al flujo de la vida, ¿no? Y de hecho es un personaje enormemente también, para mí, memorable y representativo de muchas realidades, ¿no? Del hombre que se encuentra sin sentido y construye su sentido, o anhela su sentido en las misiones a conseguir, ¿no? Si antes hablábamos de la imaginación, hay otra cualidad que es importante y es el humor. Pero el humor no para reírse de los demás, sino el humor como punto de vista gran angular de la vida en la que te ves a ti mismo. Y tratas de no tomarte en serio. No siempre lo consigues, como estamos comprobando. A veces hablas doctoralmente, pero aún así todo, te estás viendo lo suficientemente ridículo como para encontrar, exonerar cualquier tentación de identificarte con el personaje. ¿Por qué he hecho cine? No lo sé, me arrepiento. Me arrepiento porque realmente ha sido un paso hacia no sé dónde y que me ha llevado también a no sé dónde. Es decir, fue la tentación de que de repente, como si la literatura, el escribir las cosas, que ya buscaba una cierta plasticidad en las palabras y en las cadencias, cuasi musical, pues de repente como si necesitara algo más, como si el mundo de la imaginación pudiera recrearse y verse proyectado fuera de uno, ¿no? Y fue una casualidad, es decir, me llamó mi hermano Carlos, que era muy jovencito, y que tenía unos retazos de 16 y una cámara Payas de esas que se le daba cuerda, y estaba en Madrid en casa de mi padre, yo vivía en Barcelona, y dije, pues allá voy. Y improvisamos esta película. La película improvisada en 16 milímetros resultó una ruina. De todas formas, había quedado seducido con el primer plano que rodé. El pensar que algo que está en la cabeza, más o menos, no sé, o por el epigastrio, pero que de repente se proyecta fuera de ti, es realmente muy liberador, más liberador que el hecho de escribir, que siempre queda dentro de ti. Estamos siempre buscando esa quintesencia del cine puro, tal. No, el cine no tiene por qué ser puro. Es decir, el cine
puede y yo creo que debe ser una mezcla de literatura, de pintura, de todas las artes, incluida la música o los ruidos, el sonido. Es un aprendizaje enorme para percibir la realidad y en ese aspecto no tiene límites, ni he tenido nunca prejuicios. A veces incluso sería bueno, como esos dibujantes que utilizan la mano izquierda para liberarse de su estilo, de su forma de dibujar, a lo mejor sería bueno emanciparme. Quizá no lo he conseguido porque haciendo películas tan diferentes, sin embargo, siempre hay algo reconocible y no necesariamente deseable, pero eso es algo que me persigue. Mi obsesión sería encontrar en el cine, más difícil que en la literatura o en la pintura, encontrar una manera de poder liberarse, y voy a decir una barbaridad, del contexto. Odio el contexto, cualquiera que sea comprometido y por tanto bienaventurado y necesario para recordar en qué mundo estamos y etcétera. Lo odio, me estorba, todo contexto me estorba. Él es joven, pero a la vez es un hombre culto y de conocimiento. Él es un hombre divertido, sin embargo es un hombre muy educado. Es decir, que es un poco gamberrete, pero luego la educación es muy claro en él, ¿no? Eso es una cosa que él nunca pierde, la compostura. Por ejemplo, rodando puede llegar a ser tirano y sin embargo ya te digo que es de una educación y de un respeto extraordinario por la gente. Es un hombre que es un hombre casado y que adora a su mujer, pero le gustan las mujeres. Es decir, está lleno de contradicciones y de contrarios que le hacen, que le dan, yo qué sé, le dan una personalidad peculiar. Porque además lo lleva a gala, es decir, que él va con con los dos trenes, ¿no? Juntos. O sea, este hombre vibra con un guión, pero ya cuando tiene la máquina, el traveling y a todo el equipo dando vueltas alrededor de su idea, hay que verlo, es un espectáculo. Vibra, es imparable y los ojillos esos que tiene bailan, bim, 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 bim. Está constantemente pensando en alguna maldad, en hacer algo en el plano, para llenarlo todo de vida. Yo no sé luego cómo es con la moviola, pero desde luego rodando es brutal. A él le gusta mucho jugar con las palabras, con las frases, con el doble sentido de las cosas, y se aferra muchas veces a las palabras como escritor que es, como escritor de novelas, porque yo creo que ama el lenguaje. Pero por otro lado él tiene esa compostura, vuelvo a repetir, de estar en contra de eso para poder fluir pues, la dinámica de la acción ante la cámara, ¿no? Es esa realidad no tangible, o esa realidad que ven tus ojos, que tu cabeza juraría que ha vivido como un sueño, y cuando te acercas, tocas y no hay nada, y te cuestionas si el tiempo real es el presente o es el recordado. Ese mundo, que a mí me parece fascinante y que es profundamente shakespeariano, a él le apasiona y siempre juega con esto. Hola, Cornelio. Qué bien te sienta el traje. ¿Un caramelo? ¿Vienes a matarme? No. La gran mierda quiere verte. Tengo que llevarte a la Casa Azul. Iré contigo. Depende de cómo me levante, tengo ganas de hacer algo o menos ganas de hacer algo, pero no soy estrictamente un profesional disciplinado. Hombre, sí, cuando estoy en un proyecto ya no me aferro a él, pero si pienso dos veces el por qué y para qué hago lo que hago, no lo haría. Luego sí te resarce saber que hay personas que has servido para algo, pero con tantos problemas en el mundo que te gustaría poder contribuir a poder solucionar,
que te pongas sea a contar historias con moraleja o sin ella, a buscar, pues no lo sé si tiene sentido o no. La pregunta es, ¿qué haría si no lo hiciera? Y probablemente se hace, yo no sé si es tanto para buscar como para huir, o si huir es buscar. Renoir decía que hacer cine, Renoir hijo, decía que hacer cine era como ir de pesca. Yo no entendía eso, porque con lo que cuesta hacer cine, digo, es de pesca, ¿no? Aquí hay que pelearse con... vamos a hacer una batalla épica. No, pero luego lo entendí, porque en el fondo es, pican o no pican, estás en el sitio, pasa, y lo que pasa no depende de ti, lo que sí depende de ti es estar en ese sitio, ¿no? Pero al menos si pescas un pez, alguien se lo come. Si haces una película, bueno, hoy en día sí, probablemente alguien se la come también. Pero no estoy muy seguro de la utilidad, con la salvedad de suponer que puedo producir en otros aquello que en mí produjo el leer un libro determinado, el ver una película determinada o el ver un cuadro determinado. Es curioso, pero sí se tiene la sensación de que el mundo se acaba, pero yo me pregunto, ¿y no se está acabando siempre, cada cuarto de hora? Siempre se ha estado acabando cada cuarto de hora. Esta pelota que rueda por los entre astros no está equilibrado en nada. O sea, y te entra no ya la culpabilidad, sino te preguntas, bueno, y entonces, ¿qué aportamos? ¿Una película más? Pero si es que todo el acontecer va a tal velocidad que no se sabe cómo detener lo que habría a lo mejor que detener, o cómo propiciar lo que convendría propiciar. Bueno, la pregunta hipotética, si me la hicieras, de cómo me gustaría ser recordado. Bueno, me gustaría ser recordado como, más que recordado, poder todavía establecer relaciones, la misma que tengo yo con Stevenson, cuando leo, por ejemplo, sus ensayos, que es un hecho mano de ellos. Me gustaría formar parte de algo donde todavía encuentras amigos, en eso que pomposamente se llamaba posteridad. Sí me gustaría esa perspectiva de tener la sensación de que todavía eres seductor y consigues, yo qué sé, marcar un gol después de muerto. Pero es una pregunta difícil que yo dejo para después de muerto.